Carlos en Proverbios, capítulo 19, libro de Proverbios. Nuevamente vamos a leer unos pasajes selectos, pero antes de iniciar, vamos a orar brevemente y vamos a continuar. Bendito Dios Padre, gracias te damos por este momento que nos tienes aquí. Te pido, Señor, que este sea un tiempo para reflexionar en tu palabra, que podamos ver el valor, Señor, del entendimiento, de crecer en el verdadero conocimiento. Ayúdanos a que estas verdades queden en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Noten que el capítulo 19 comienza con 3 versículos que lo analizamos en una primera ocasión. 3 versículos que nos enseñaron 3 palabras complejas, pero muy bonitas. La ortopraxis, la ortodoxia y la ortopatía, o la práctica correcta, lo vemos en el primer versículo, en el enfoque o en el contexto de riqueza y pobreza. Y vimos una reflexión sobre cómo los siguientes capítulos también nos enseñan que debemos vivir de manera honesta, sea cual sea la situación o la circunstancia en el que estamos viviendo. El segundo versículo del capítulo 19 se nos expone lo que conocemos como la ortodoxia, o el conocimiento correcto, y esta va a ser la premisa del tema de hoy, de la clase de hoy, porque vamos a ver el valor del entendimiento cristiano. Si leemos el versículo 2, dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Así que el enfoque es la ciencia o el conocimiento que tenemos acá, y podemos hacernos la pregunta: ¿es buena para qué? ¿O es bueno por qué? Ok, sé que es bueno, y el mismo pasaje, versículo 2, nos enseña el lado contrario. Aquel que se apresura con los pies peca. El que se apresura, el que hace las cosas sin meditarlo primero, va a terminar pecando. Entonces, vamos a leer estos pasajes, que son los temas que vamos a ver, versículo 8, de cómo se empieza a desarrollar este tema del conocimiento. Versículo 8, 19-18, dice: el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Versículo 16. Noten que son temas similares con la parte del entendimiento y del conocimiento. Versículo 16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. El 20 y 21 dice, el versículo 20 y 21, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Versículo 25, hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Así que lo que vamos a ver en el tema de hoy es el valor del entendimiento cristiano. De manera resumida, la doctrina sí importa. E importa mucho. Conocer las verdades de la Escritura, o sea, las verdades de Dios, es clave y fundamental para una vida piadosa cristiana. Porque según lo que sabemos, o la teología que tenemos por dentro, es cómo vamos a actuar. Actuamos y vivimos según aquello que conocemos. Actuamos, nos desarrollamos y vamos llevando nuestra vida según aquello que conocemos y según entendemos cómo funciona el mundo que nos rodea. Tal cual. Quizás a veces se nos cueste un poco entender esto, pero, por ejemplo, déjame hacerle 2 preguntas. ¿Usted sabe lo que es la antropología? No es una grosería ni es el estudio de artes mágicas. Es el estudio del ser humano. Yo le puedo preguntar a usted, ¿qué sabe usted de antropología? Y bueno, probablemente usted diga, bueno, no sé mucho, o bueno, que Dios creó al hombre. Bueno, usted puede decir que no sabe mucho, pero según como usted se relacione con el prójimo, el aprecio o desprecio que le tenga, habla mucho de la teología del hombre que usted tiene. Por ejemplo, ¿qué sabemos sobre eclesiología? La iglesia, la doctrina de la iglesia. Bueno, si yo le pregunto qué sabe usted de eclesiología, todo lo que tiene que ver con eclesiología, puede que usted diga, bueno, Dios tiene una iglesia, hay iglesias locales, puede que no sepa mucho. Pero nuestro valor sobre nuestra iglesia local, la asistencia a la iglesia local y la colaboración que hacemos con nuestra iglesia, dice mucho de la teología de la iglesia que tenemos. Así que actuamos según la teología o el conocimiento que tenemos.
En ese sentido, el conocimiento es importante, porque si no, el que se apresura con los pies, peca. Mientras más conocemos de Dios y lo que Dios ha dicho sobre la vida, mejor vamos a vivir. Entonces podemos hacernos el primer punto que vamos a ver. Vamos a ver 2 puntos. Razones para crecer en sabiduría cristiana, que va a responder a la pregunta, ¿para qué? Ok, sí, debo aprender. ¿Para qué? ¿En qué me beneficia? Y el segundo punto va a ser cómo vamos a crecer en sabiduría o cómo podemos crecer. Primer punto, razones para crecer en sabiduría cristiana o cuál es el objetivo, ¿para qué? Versículo 8, capítulo 19, versículo 8, dice, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Así que el primer punto de para qué crecer en sabiduría, para qué aprender, lo primero que podemos decir es que en un sentido alimentamos nuestra alma, la alimentamos. Esa palabra posee entendimiento es igual de adquirir, de conseguir, de tener para sí mismo. Entendimiento, o la palabra que se utiliza, entendimiento, tiene que ver con el corazón, con la sabiduría, con el entendimiento, con nuestro pensamiento, perdón. O sea, el que posee un correcto pensamiento, el que sabe pensar, a lo que se refiere, ama su alma. Lo mismo que enseña Pablo en Colosenses 3:16. Él dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y luego viene todo cómo se desenvuelve, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que, según lo que sabemos, así cantamos también. Así expresamos nuestra adoración. Así que el que posee entendimiento ama su alma. ¿Cuál es la meta en este punto o según este versículo? La meta es que la teología y la doctrina que aprendemos impacte nuestra alma. No es mero conocimiento académico, pero tampoco es menos que eso. No es solamente eso, pero no es menos que eso. Debería impactar nuestra alma en todos los sentidos para dar fruto. ¿Cómo sabemos que nos estamos amando nuestra alma realmente? Cuando estamos creciendo en conocimiento, cuando realmente buscamos entender. El comienzo está en la doctrina, en el conocimiento, y luego viene la práctica y viene el corazón. Ese orden no se puede invertir. No es que no, yo hago las cosas bien, pero no sé qué es lo que tengo que hacer, pero las estoy haciendo bien. No, yo tengo que saber qué tengo que hacer, debo entender correctamente y después actuar. En segundo lugar, vemos que es un bien para sí mismo. Dice el mismo pasaje, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Es un bien para uno mismo. Hay un propósito de bendición en recibir el verdadero conocimiento. No es meramente aprender algo de la Biblia. Por supuesto, aprendemos cosas de la Biblia, pero también hallamos bien. En una ocasión, a Cristo le llegan unas personas y le dicen, en Lucas 11, 27 y 28, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo al mismo Jesucristo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bienaventurado, o sea, quien te dio a luz. Y él dijo, Cristo, antes, bienaventurados los que les va bien, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es el mismo principio. O sea, les va a ir mejor. No quien me trajo al mundo, que por supuesto está en el cielo, ¿no? Pero por su fe. No por ser inmaculado, sino por su fe. Pero más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En ese sentido, la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo fue bienaventurada también, porque también oyó la palabra de Dios y la guardó. Entonces, en este sentido, quizás no tenemos como mucha idea de, pero ¿cómo relacionó todo esto? Usted se ha puesto a pensar que todo lo que usted ve, todo lo que usted escucha, lo que lee, las conversaciones que tiene, todo lo que recibimos, termina educando y dándole forma a nuestra mente. Todo lo que vemos, las películas que vemos, las cosas que hablamos y escuchamos, le termina dando forma a nuestra mente. Ahora, si una persona come muchas grasas, carbohidratos, perros calientes, hamburguesas, que me encantaría, pero yo digo, no, porque yo quiero mantenerme en forma, o sea, mi mente es quiero mantenerme en forma, pero estoy comiendo esas cosas, ¿voy a estar en forma así? No. Pero si yo quiero, o sea, mi intención es estar en forma, pero lo que yo estoy comiendo no me sirve. Bueno, algo así pasa, muy similar con nuestra alma. No, yo quiero crecer en gracia, yo quiero crecer en conocimiento, pero ¿estás leyendo la Biblia? Ah, bueno, de vez en cuando. Estamos utilizando los medios de gracia.
Estamos asistiendo a la iglesia donde hay. Bueno, si no estamos comiendo de la palabra de Dios, el entendimiento, donde está la sabiduría, estamos comiendo otra cosa. Y eso le está dando forma. En un sentido, educamos nuestros pensamientos y educamos nuestras emociones. De hecho, cuando dice poseer, ese poseer y guardar tiene la misma intención de dar forma. Es la misma palabra que se utiliza en hebreo para darle forma a algo. Ya sea para adquirir como ladrillos y construir, darle forma a un muro, por ejemplo. Bueno, lo mismo pasa con el entendimiento. Las cosas que estamos viendo en la calle, con quienes nos relacionamos normalmente, le da forma a nuestros pensamientos. Entonces, en ese sentido, es por eso que el buen entendimiento es cuidar nuestra alma. Realmente aprender cómo debo pensar según la Escritura. Yo me estoy cuidando o estoy amando mi alma. Ahora, el siguiente versículo que vamos a ver tiene un paralelismo con esta misma idea. El versículo 16. 19:16. Note que es muy parecido al que leímos. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Así que la obediencia a lo establecido por Dios es la marca distintiva de un cristiano. Sí, yo puedo aprender muchas cosas, pero si yo guardo también lo que Dios ha mandado, así es como voy a mostrar que soy un verdadero cristiano. Pero yo no puedo decir, bueno, yo obedezco a Dios, pero no sé qué es lo que Él manda, pero yo lo obedezco. Lo mismo, primero hay que saber qué es lo que Dios ha mandado, conocimiento, entendimiento, y después voy a cumplirlo. No puedo cumplir algo que yo no sé. Nosotros no determinamos qué es lo que Dios quiere, nosotros recibimos qué es lo que Dios quiere y después lo cumplimos. Note primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Note que el versículo es el que guarda el mandamiento, lo que Dios ha dicho, está cuidando su alma. En ese sentido, si nos parece muy pesado obedecer lo que Dios dice, nos parece muy pesado seguir la vida cristiana, abstenernos de cosas malas, es momento de detenernos y meditar sobre nuestro propio corazón. No puede ser una carga para el cristiano venir un domingo a la iglesia. No debería ser una carga. No debería serlo, porque sus mandamientos no son gravosos. Y yo sé que si Dios ha establecido cómo debo vivir, cómo debo andar, ese es el mejor camino posible. Es la mejor forma de vivir. No existe mejor forma de vivir que la que Dios ha establecido. Entonces, si yo me quiero cuidar a mí mismo, debo ver qué es lo que Dios ha mandado. Entonces, cuando dice más el que menosprecia sus caminos, morirá. Por supuesto, al ver menospreciar todas las directrices que Dios nos ha dado, pues estamos buscando el mal, no estamos hallando el bien. Estamos atentando contra nuestra propia vida. La visión del cristiano ante la fuente de la sabiduría es como aquellas palabras de Pedro en Juan capítulo 6, versículos 68 y 69, después de que Jesús da unas palabras muy duras y muchos desprecian sus palabras, se van. Jesús le dice, ustedes también se van, respondiéndole a los discípulos. Y Pedro respondió, Simón Pedro, y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El entendimiento, la sabiduría está allí. Y luego dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por ellos haber creído y conocer es que ellos van a poder vivir correctamente. Lo mismo pasa con nosotros. Puede que nos sea muy duro las cosas que dice la Escritura o vivir como cristiano. Pero ante cualquier dificultad siempre vamos a terminar con lo mismo. ¿A dónde más vamos a ir? Si no soy cristiano, ¿qué voy a hacer? A deambular por la vida buscando un propósito que no voy a conseguir. Al final voy a terminar atentando contra mi alma. Pero también, ¿qué nos enseña estos dos pasajes que hemos visto? Que conocer mejor nuestro deber en este mundo nos ayuda a desenvolvernos mejor. Esto lo vemos mucho más cuando tenemos un conflicto ético, cuando se nos presentan dos cosas o cosas por hacer y no sabemos si está bien o está mal, ya sea en el trabajo, en la casa. En el momento de un conflicto ético, el valor de aquello que tenemos en el conocimiento y en el corazón y la doctrina es donde sale a la luz nuestras acciones. Por ejemplo, cuando Israel estaba en Egipto, que empezó a crecer el pueblo, se levantó un faraón que no conoció a José. Y al ver que crecía mucho, le pidió a las parteras
que mataran a todo niño, a todos los que nacieran. Es un conflicto ético. Se los está mandando la máxima autoridad donde estaba, que las podía matar. ¿Qué iban a hacer entonces? Según la forma en que ellas actuaban, iba a demostrar la teología que tenían dentro. ¿Qué clase de judías o de clase de israelitas eran? Dice Éxodo 1, Éxodo capítulo 1, 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ok, tengo una situación, matar a estos niños por orden o lo que Dios dice. Al final, nuestro temor, nuestra obediencia depende mucho qué es lo que tenemos. Y los versículos 20 y 21 del Éxodo 1 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia, por actuar consecuentemente con una correcta teología. Ahora bien, en ese sentido, cuando recibimos la palabra de Dios, el correcto entendimiento y los mandamientos, protegemos y cuidamos nuestra alma. Si hacemos lo correcto, cuidamos nuestra conciencia de la culpa. La culpa, cuando hacemos algo mal, es ese trabajo de la conciencia que nos está diciendo que usted hizo las cosas mal. Ahora, si nos estamos educando de una muy mala manera, nuestra conciencia no va a actuar bien. Va a empezar a probarnos por las cosas malas y a corregirnos cuando hacemos las cosas buenas. Entonces, realmente estamos despreciando, estamos maltratando nuestra alma cuando no nos estamos alimentando bien. Aprender o conocer más de la palabra del Señor, de la doctrina, nos ayuda a conducirnos mejor en la vida. El Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Realmente, amar la ley, tenerla en estima, que es lo que Dios ha dicho, realmente nos va a traer paz, nos va a traer la verdadera paz. El Salmo 37 dice, considera el íntegro y mira al justo. Noten eso. Él está diciendo, considera el íntegro y mira al justo. ¿Qué sabiduría podemos aprender al observar eso? Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. El conocimiento que tenemos, hay un final dichoso para el hombre de paz. Como yo tengo en mente, entonces voy a vivir correctamente. Y por supuesto nos ayuda a perseverar en la verdad. Note que uno de los puntos de las doctrinas de la gracia es la perseverancia de los santos. No la preservación de los santos, aunque el Señor nos preserva, sino la perseverancia. Nosotros nos mantenemos siendo fieles al Señor. No es que, bueno, no hago nada y si no hago nada, no cometo pecado. Pues no hago nada, ni lo bueno ni lo malo. No, así no funciona. Ahora, ¿en qué otro sentido nos ayuda también? Capítulo 19 de Proverbios, versículo 11. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. Noten eso, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Aquí la cordura es la misma palabra para sabiduría. La sabiduría del hombre. Por supuesto, la sabiduría aplicada al carácter. Aquí vemos claramente que la sabiduría en nuestra mente sí nos afecta en nuestras emociones y en cómo respondemos. La cordura del hombre detiene su furor. Así que la verdadera sabiduría, la que aprendemos en la Escritura, nos ayuda a ejercer nuestro dominio propio. La única manera de poder ejercitarnos en el dominio propio es conociendo más de la palabra del Señor, creciendo en conocimiento. Aumenta nuestro control de la ira y las molestias en general, cuando tenemos un correcto entendimiento de cómo funciona el mundo. Cuando yo sé que mi hermano también es pecador y también se puede equivocar. Cuando en lugar de tener un mal conocimiento, un mal entendimiento, o como vimos en la clase de conflictos, pensamientos equivocados, nos van a llevar casi inevitablemente a un conflicto. Pero si en lugar de yo ver a mi hermano que hizo algo malo, seguro lo hizo porque me tiene rabia, estoy seguro, no, a lo mejor no lo pensó bien. Soy más sabio, empiezo a modelar mi mente. Proverbios 14, 29 tiene la misma idea. 14, 29, que ya lo habíamos visto, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, la pone en alto su necedad. Pero el que tarda es porque una persona grande en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento. Así que entender, realmente crecer en la fe cristiana nos facilita para el perdón.
nos facilita para perdonar. Nuestro conocimiento de Dios y de lo que Dios ha dicho nos brinda una perspectiva correcta ante los conflictos. De hecho, Dios mismo se pone como ejemplo. En Éxodo 34:6 dice, y Jehová pasando delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así es como Dios se presenta, un Dios que es tardo para la ira. Así que tener un buen conocimiento de lo que dice la Escritura, de cómo funciona este mundo, nos da una perspectiva correcta ante la ofensa. De hecho, es la misma idea de esta parábola corta del siervo malvado que se le perdonó la deuda, de los dos deudores. Cuando este siervo que se le perdonó mucho delante del rey por haberle pedido, primero está esa historia porque se supone que ese siervo ya sabía, tenía un conocimiento. El rey no le estaba exigiendo algo que él ya no sabe. Cuando él le pidió, pero no, yo te lo pago, ahorita no tengo, el rey movido a misericordia lo perdona. Todo eso está en su mente, acaba de salir. Y cuando ve al otro consiervo que le debe mucho menos, no lo quiere perdonar. Y cuando se enteró este rey en Mateo 18, de 32 a 33, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado. Y nota lo que le dice, conocimiento, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Está recordando lo que él sabe. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es algo que él ya sabía. Entonces, en cuanto a la ofensa y el perdón, el conocimiento del castigo eterno contra los malos es una ayuda en nuestro corazón contra la venganza y la falta de perdón. Saber qué es lo que le va a pasar, escatología personal o escatología final, nos va a ayudar mucho al perdón. Sí, una doctrina muy compleja, pero tiene implicaciones prácticas también. Nota el Salmo 37, de 7 al 9, cómo se nos muestra este debate interno de cómo les va a ir a los malos o ver a los malvados. Salmo 37, 7 al 9. Note lo que dice el salmista aquí. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Ok, me está dando la instrucción. Ok. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Ok, no lo tengo que hacer, pero estoy viendo como esas personas malas. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna para hacer lo malo. Cuando yo pregunto, ¿pero por qué? Conocimiento. Note cómo termina. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Note, esto es lo que tú tienes que tener en mente para que no te alteres por la prosperidad de los malvados. Porque los malignos serán destruidos. Ven cómo la cordura detiene el furor. Realmente nos ayuda a calmarnos, a pasar por alto la ofensa. Noten que ese pasar por alto la ofensa es interesante porque su honra, o sea, lo que realmente nos llena de honra a un verdadero cristiano es tener la oportunidad de perdonar. Increíble, ¿no? O sea, si alguien me ofende a mí, yo puedo decir, tengo ahora la oportunidad de ejercer el perdón, de actuar como Dios actúa, de perdonar. Su honra es pasar por alto la ofensa, no responderle, no decirle, me las va a pagar, porque a veces pareciera que esa es nuestra honra, me las va a pagar cuando se encuentre conmigo. No, para un sabio, para un verdadero cristiano, su honra es pasar por alto la ofensa. Ahora bien, teniendo en mente eso, todas esas bendiciones que podemos tener por tener un buen conocimiento, vamos al segundo punto. Maneras para crecer en sabiduría y conocimiento. Aquí vamos a responder a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo crezco? Está bien, hay muchas cosas que yo puedo y quisiera realmente que todo lo que yo aprendiera todos los domingos en las escuelas teológicas, todo me sirviera para algo. Ok, pero ¿cómo? Lo hacemos. Versículo 20. Proverbios 19, versículo 20. Nos enseña prácticamente dos maneras o dos grandes formas. Primero vamos a ver que podemos crecer en conocimiento y en sabiduría a través de otros o por medio de otros. Versículo 20, 19, 20. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Así que escuchar la sabiduría de otros es un medio para aprender. Dios usa medios. Normalmente Dios usa medios. Dios puede actuar sin medios, con medios, por encima de ellos, pero normalmente Él utiliza a otros para enseñarnos a crecer en sabiduría. Hay otros hermanos en la fe que por el uso más diligente
de los medios de gracia tienen más conocimiento. Porque Dios no premia la vagancia, Él premia la diligencia. Y hay hermanos que saben más. Y en lugar de tenerles envidia, es mejor usarlos como un medio para aprender. Si este hermano sabe mucho de algo, él me puede explicar. Y me puedo ahorrar mucho tiempo, quizás. Una forma, ¿sí? Inteligente. Ya sea desde una conversación personal o hasta leer libros de otros hermanos, todo eso es una forma de escuchar el consejo de otros. Hermanos, nunca nos las sabemos todas. No nos las sabemos todas, pero podemos aprender de otros. Note que dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Aquí la palabra recibir literalmente es tomar para sí mismo. O sea, tómalo como si fuera directo para ti, para tu corazón. La corrección sabia de otros. De hecho, toda buena corrección es sabiduría clave que debemos recibir. Porque es precisamente aquello que va apuntando a lo que fallamos. Podemos aprender muchas cosas, pero a veces nuestro problema está en otro lugar. Pero cuando alguien nos corrige directamente en ese punto, es un medio efectivo para crecer. Los buenos hermanos en la fe nos motivamos unos a otros para lo que es bueno. Y ojo, ese debería ser la meta de cualquier exhortación, de cualquier regaño, de cualquier, mano, quiero hablar contigo una cosa. No debería ser, ya que lo vi, se lo voy a decir para que le duela. No, la gente debería motivarnos unos a otros. Como dice Primera de Tesalonicenses 2, 11 al 12, dice Pablo, así como también sabéis de qué modo, note, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y nos encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino de gloria. Esa debe ser la meta. O sea, que realmente mi meta sea que mi hermano pueda andar como es digno de Dios. Esa debe ser la meta para corregir a otros. Y si esa es nuestra meta, o que podamos expresar que esa sea nuestra intención, podemos hacer que otros también se nos puedan acercar para uno corregirlos. O yo tener la confianza de acercarme a otro para comentarle alguna falla y que sé que sus palabras van a ser para bien y no es que se va a aprovechar. A veces no nos gusta mucho comentarnos algunos problemas porque no tenemos la confianza de que esa persona o lo va a agarrar para mal o lo va a utilizar para otra cosa, y eso no debería ser así. En una iglesia bíblica no debería tener ese miedo. De no voy a hablar con aquel porque después se va a enterar y después se lo va a decir a otro, se lo va a decir a otro. No, debería ser más bien que utilizar esa herramienta, la corrección, la exhortación, para el bien. ¿Cuál es la meta? Note cómo termina el versículo 20. Para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección. Así que nosotros debemos aumentar en sabiduría para ser nosotros también quienes brindemos consejo y corrección en sabiduría a otros. Esa debería ser la meta. Ahora, noten algo, Tito, capítulo 2, Nuevo Testamento en Tito, después de 2 Timoteo, Tito capítulo 2, versículos 2 al 5. Noten cómo de esta instrucción que se lo da en general. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Noten, eso es mucha sabiduría, eso involucra corrección, consejo, tanto de ancianos como de ancianas. Así que, para los jóvenes, no desprecien la sabiduría de la vejez, de los ancianos, ni de los hermanos con más conocimiento, con experiencia en la vida. No, ese es un viejito, ese no debe saber mucho. No lo vean así. Puede que no sepa mucho de tecnología, pero sí puede saber mucho de la vida. En una ocasión, un joven le dice a su papá, mira, ese albañil que está allá no sabe ni siquiera qué es un correo electrónico. Y el papá le responde, pero él sabe construir una casa. ¿Y tú sabes? Para que vean ese tipo de cosas. Ahora, a los ancianos y ancianas, procuren ser ejemplo en consejos sabios. Su honra es ser ese tipo de hombres y de mujeres
que inspiran y que demuestran confianza en poseer sabiduría para los más jóvenes. Esa debe ser la meta. Lamentablemente esta cultura, la cultura moderna, nos enseña que los viejos, que los ancianos, no sirven para nada. Son retrógrados, no tienen valor hoy en día. Bueno, no pensemos así. Lamentablemente los jóvenes lo creen y por eso no se acercan a gente mayor. ¿Se lo creen? Bueno, no, yo prefiero buscar en internet cualquier otra cosa. Pero ir a una persona mayor, ¿para qué? Bueno, eso es educar nuestra alma, agarrar un entendimiento que no es el correcto. Pero lamentablemente los ancianos también se lo creen. Ancianos también se lo creen. Ay, estoy muy viejito, ¿para qué? ¿Qué voy a enseñar yo? Igual, empiezan a agarrar un entendimiento que no es correcto y por eso no se conducen bien en la vida. ¿Qué voy a enseñar yo? Ya yo estoy muy viejo para eso. No, no debe ser la meta de llegar a cierta edad y no tener palabras y consejos que dar. Por eso es importante seguir aprendiendo. Por eso es importante conocer más de la vida. Imagínense que le llegue un joven, una persona, a pedirle un consejo. Usted está preparado para darle un consejo sabio, por supuesto. No puede ser que si le llega una persona que se va a casar, no te vas a casar ahorita, no. ¿Qué clase de consejo es eso? Una persona que no, entonces realmente no sería, en la vejez no sería una persona capaz de dar un buen consejo, una guía. De hecho, esta es la base de la disciplina formativa, porque la predicación y las clases que escuchamos en la escuela dominical o en los estudios bíblicos, y en todo eso escuchamos consejos y recibimos correcciones generales en ese punto. Ahora, versículo 25, 19-25, Proverbios 19-25. Otro punto en cuanto a cómo podemos aprender de otros. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Ahora es interesante porque a veces somos muy observadores para criticar a otros. Muy fácil ver cómo otro está mal para criticar a otro. Más bien ahora aprendamos a observar cómo las consecuencias que les ocurren a los que le van mal, para que aprendamos. Y era el escarnecedor, o sea, que le ocurra algo al que está haciendo mal, una disciplina, un castigo, y el simple, el que quizás no sepa mucho, usted puede observar, mire lo que le pasó. Fácil. Tenemos ejemplos muy fáciles, como por ejemplo los que caen en drogas. Sí, hemos visto gente que cae en drogas y se les arruina su vida. Bueno, mire lo que le pasa y aprende eso. El simple se hará avisado. Pero eso es un extremo bastante obvio, bastante fuerte, pero dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos ver que a otros se les corrija algo y uno pueda observar que una persona ha cambiado y yo poder aprender de eso? Podemos aprender de las correcciones en otros, de las consecuencias que les ocurren a los que andan en malos pasos, para nosotros aprender. Pero también debemos buscar ser corregidos para no caer o perdernos. Y corrigiendo al entendido, dice el otro pasaje, la segunda parte del 25, entenderá ciencia. Corrigiendo al que es entendido, al que tiene un buen conocimiento, sabe recibir la corrección de buena manera. Si nuestra meta como iglesia es andar como es digno de nuestro llamado, entonces debemos motivarnos unos a otros a esa meta, a ese punto. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego, os exhorto, otra forma de decirlo, que anden como es digno. Así que la corrección es un medio muy útil para crecer en sabiduría. No tengamos miedo a que nos corrijan. No es el fin del mundo si nos dicen que algo está mal. No se va a acabar todo. Listo, y el pastor me lo dijo. Ya, se acabó. No puedo hacer más nada. No puedo seguir como cristiano. No. Más bien, como dice el pasaje, corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Mucho más va a crecer. Ah, ok, esto no es así. Es mucho más fácil caminar la vida cristiana cuando aceptamos las correcciones, las buenas correcciones. Esta es la base de la disciplina eclesiástica. Es la base, es la meta. Corregir al entendido, aprenda mucho más. Cuando la disciplina se ejecuta en otros, la idea es que los demás vean eso y también teman. Porque el pecado, o los pecados públicos en especial, realmente manchan el nombre de la iglesia. Y no puede ser que, bueno, si tal persona hizo eso, bueno, pero es él. Nosotros no, pero él sí. No. Por eso es que en nuestra iglesia tenemos disciplina eclesiástica.
tanto para la persona con la meta de que se arrepienta, como también para advertir a otros y no caigan en los mismos pecados, porque eso mancha el nombre de la iglesia. Si de por sí ya en general lo dice, ¿y eso que es evangélico? Y mancha todo el mundo evangélico internacional. ¿Cuánto más alguien de esta iglesia que pueda estar en malos pasos? ¿Cuánto más va a manchar? ¿Y eso que es de esta iglesia? Imagínense. Ahora, ¿de qué otra manera? Ok, a través de otros, pero digamos que el medio mucho más alto es por la palabra de Dios. Proverbios 19, 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá por encima de todo. El consejo de Jehová, lo que Él ha dicho, sus palabras. Es la palabra de Dios la que está por encima de todo consejo sabio. Es más, es con la palabra de Dios que yo puedo evaluar todos los demás consejos para saber tener un mejor criterio de cuál hermano me está diciendo lo que es correcto. Así que no podemos pretender avanzar la vida sin la palabra de Dios, sin la corrección o la sabiduría de otros hermanos, como si uno se las supiera todas. Realmente necesitamos la ayuda unos a otros. Es el consejo de Dios el principal medio para crecer en sabiduría, porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, buenos, malos, medio buenos, pero solamente el consejo de Jehová es lo que permanece. Es lo que debemos, es el entendimiento que tenemos que adquirir, que poseer, que guardar en nuestro corazón. Así que en conclusión, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son la fuente de nuestra vida cristiana. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, es para nuestro entendimiento salvador y para la vida. La Biblia es la única regla de nuestra fe y de conducta. Pero a veces no significa que porque esté allí yo voy a aprender todo de una vez. A veces necesito la ayuda de otros. La corrección, de repente no estoy entendiendo algo bien y alguien más me puede decir, no, eso que estás entendiendo no es así, es de esta manera. Y esa corrección me va a ayudar a mí a crecer. Así que debemos crecer en conocimiento verdadero para vivir de manera correcta. No podemos pretender andar en buenos pasos si no sabemos para dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer? La relación del oír y recibir, por un lado, para entender y vivir correctamente, lo expuso nuestro Señor Jesucristo en una corta parábola. Vamos a examinar este último pasaje, Lucas capítulo 6, para resumir todo lo que hemos visto hasta ahora. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Noten la misma pregunta de, ustedes dicen tal cosa, pero no lo hacen. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es la misma idea, recibir conocimiento, adquirir conocimiento para poder vivir. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y ese es el punto, el fundamento sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, o todo lo que Él ha dicho, todo el consejo. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí, por supuesto, está utilizando una metáfora, una analogía, una ilustración. Sea cual sea la circunstancia que nos venga, nos ofendan, nos decepcionen, no nos vamos a derribar si realmente hemos puesto nuestra casa sobre la roca. Si hemos adquirido un conocimiento correcto, una cordura que nos ayude a pasar por alto la ofensa. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Noten otra vez, al final todos construyen su casa y ese es el punto. Todos tienen una teología, todos están viviendo, todos están tratando de vivir su vida. Pero ¿sobre qué la estamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre qué? Y ese es el punto de los pasajes que estuvimos estudiando, el valor del entendimiento cristiano. La doctrina sí importa, porque eso define cómo vivimos, qué hacemos. Así que el consejo de Jehová, la palabra de Dios escrita, es nuestro fundamento para la vida cristiana. Entender la Biblia es amar nuestra alma porque es para nuestro bien.
Así que cada oportunidad que tenga de poder reunirse para estudiar algo de la Escritura, háganlo. Hágalo, nunca es en vano. Nunca es en vano cualquier cosa que usted aprenda de la Biblia, aunque no sepa para qué. Bueno, hoy aprendí la paciencia de Dios. Ah, Dios es paciente. Bueno, eso va a tener repercusiones si lo guarda, si lo atesora. Porque cuando usted caiga en un pecado grave y usted sienta que Dios lo ha abandonado, te puede recordar la paciencia de Dios, por ejemplo, o la misericordia de Dios. Para los que están estudiando el Conociendo al Dios Vivo, que tiene muchos temas de doctrina, y nota que el mismo manual tiene muchas aplicaciones para la vida, porque realmente hay mucho provecho. Así que oramos, hermanos. Dios Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra y conocer realmente el valor de crecer en entendimiento. Y te pedimos que, Señor, todo lo que aprendamos aquí en la iglesia, cualquier instrucción, conocimiento, mandamiento, Señor, ayúdanos a que quede en nuestro corazón para que podamos vivir correctamente la vida cristiana. Ayúdanos a tener un carácter dócil, con un correcto entendimiento para recibir las correcciones y que la meta sea crecer en conocimiento, crecer en sabiduría, tener mejor cordura. Enséñanos a que sea nuestra honra realmente pasar por alto la ofensa, ser perdonadores como tú eres perdonador, y que en mis tiempos de devocional, mis tiempos de lectura de la Biblia, ayúdame a que todo ese conocimiento lo pueda aplicar en mi vida diaria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.